Hola, voy a leer el último capítulo del libro El Conde Lucanor, que es la vergüenza de Saladín. Más o menos tiene como 10 páginas, entonces va a tardar un montón de tiempo, tío. Vale, 1, 2, 3, 4, tengo 6, 7, 1. Vale. Empiezo. La vergüenza de Saladín. Un día el conde Lucanor hablaba así con Patronio, su consejero. Patronio, yo sé que tenéis tal entendimiento que nadie en estas tierras podría contestar mejor que vos a cualquier cosa que le preguntasen. Por eso os ruego que me digáis cuál es la mayor virtud que puede tener un hombre. Sé que las personas deben gozar de muchas cualidades para obrar de la forma más adecuada, pero como esas cualidades son tantas, querrías que me dijerais por lo menos una para que pueda guardarla siempre en mi memoria. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, aunque agradezco mucho vuestros elogios, os engañáis al tenerme por hombre tan entendido, no es de extrañar que os confundáis, pues en esta vida cuesta mucho discernir cómo es cada persona y cuál es el alcance de su inteligencia. Para saber cómo es alguien, conviene fijarse en las obras que hace pensando en Dios y en el mundo. Y para saber si es persona cabal, que hay que observar si maneja con destreza las riendas de su vida y de su hacienda y con respecto a la mejor cualidad que puede tener un hombre. Me gustaría responderos contándoos lo que le sucedió a Saladín con la mujer de un caballo suyo, que era una dama muy honrada. El conde quiso saber qué le había pasado al Saladín con aquella dama, a lo que Patronio respondió: Señor conde Lucanor, Saladín era sultán de Babilonia, y allá donde iba siempre llevaba consigo un séquito muy numeroso, tanto que era así que en cierta ocasión no cabía en el mismo lugar que su acompañamiento, de modo que decidió alojarse en casa de un caballero que era vasallo suyo. Cuando el caballero vio a su señor, que era tan poderoso en su propia casa, se esforzó en servirle lo mejor posible, trató de contentarlo en todo, y lo mismo hicieron su mujer, sus hijos y sus hijas. Pero sucedió que el diablo, que anda siempre enredando para obligarnos a cometer los mayores despropósitos, inspiró en Saladín un mal deseo que le hizo enamorarse de la esposa de su vasallo. La pasión que sintió por ella fue tan grande que Saladín se olvidó
de sus deberes y acudió a preguntarle a un mal consejero cómo podría hacer realidad sus deseos, y es que conviene rogar a Dios para que guarde a los hombres poderosos de toda voluntad de hacer el mal, pues cuando un señor quiere algo, nunca faltará quien aliente sus malos deseos y le ayude a realizarlos. Y así sucedió con Saladín, que enseguida encontró a alguien que le aconsejará sobre el mejor modo de lograr lo que quería. Lo que tenéis que hacer, le dijo aquel mal consejero, es darle al marido de esa dama un cargo de mucha importancia y encomendarle una misión en algún lugar lejano, pues cuando el caballo esté allí podréis acercaros a su mujer con la mayor facilidad. A Saladín le satisfizo mucho aquella idea, de modo que la puso por obra. El caballero marchó a cumplir su misión, creyéndose afortunado por contar con la amistad de su señor. Y entonces Saladín fue a casa de su vasallo para ver a la mujer que había quedado sola. La buena dueña recibió muy bien a Saladín, pues le estaba muy agradecida por la merced que le había hecho a su marido, y agasajó mucho al sultán y a su séquito. Tras la comida, Saladín se retiró a su aposento y mandó llamar a la dueña. Y ella, creyendo que la llamara por otra cosa, fue enseguida a verlo. Entonces Saladín le dijo: debéis saber que os amo mucho. Cuando la dueña oyó aquello, comprendió muy bien lo que Saladín quería decir, pero fingió que entendía otra cosa y le respondió: hoy agradecido mucho es amor, y espero que Dios os dé buena vida, pues os deseo lo mejor siempre. Rogaré por vos, tanto por ser vasalla vuestra, como por la gran merced que le habéis mucho a mi esposo. Saladín le pidió que se olvidase de todo aquello y le repidió que la amara más que a ninguna otra mujer en el mundo, a lo que la dueña respondió que lo tenía por una gran merced, con lo que daba a entender que no comprendía lo que le estaba diciendo el sultán. En fin, ¿para qué voy a alargarme? El caso es que Saladín tuvo que explicarle con detalle cómo la amba. Y cuando la buena dueña oyó sus palabras, como era una mujer muy honesta y sensata, respondió: señor, aunque yo soy mujer de pequeña quizá, sé bien que el hombre no domina al amor, sino que es el amor quien domina al hombre. Y sé también que cuando a los grandes señores os agrada una mujer, al principio le dais a entender que haréis todo lo que ella quiera, pero en cuanto queda deshonrada, la tenéis en poco, así que acaba mal. Y yo, señor, temo que eso mismo que sucederá a mí. Saladín intentó persuadirla de que en ningún caso acabaría mal, y le prometió que haría todo lo que ella quisiera para garantizar su
bienaventuranza. Entonces ella respondió: si antes de someterme a fuerza o escarnio me prometéis hacer una cosa que voy a pediros, os aseguro que en cuanto lo hagáis, la hayáis hecho, os obedeceré en todo lo que me mandáis. Sospecho que me pediréis que no os hable con mi amor, dijo Saladín. No os pediré tal cosa, replicó la dueña, ni nada que no podéis hacer con gran facilidad. En tal caso, contestó Saladín, prometo hacer lo que me pidáis. Entonces la buena dueña besó la mano y el pie del sultán y dijo: lo que quiero de vos es que me digáis cuál es la mejor cualidad que puede tener un hombre, y que es la madre y cabeza de todas las bondades. Cuando Saladín oyó aquello, empezó a cavilar, pero no supo qué responder, y como había asegurado que no forzaría a la dueña hasta cumplir lo prometido, contestó que quería meditar sobre aquella pregunta. Pues yo os prometo que en cuanto me deis una respuesta, dijo la mujer, haré sin vacilar todo lo que me ordenéis. Hecho el acuerdo, Saladín se fue en busca de los sabios de su consejo, fingiendo que lo quería saber por otra cosa. Les preguntó cuál era la mayor virtud que podía tener un hombre. Tener un alma bondadosa, dijeron unos. La bondad, advirtieron otros, es conveniente para ganar el otro mundo, pero sirve de poco en este. La mayor virtud es la lealtad, concluyó uno de los sabios. La lealtad es una gran cualidad, replicaron otros, pero un hombre puede ser leal sin dejar por eso de ser cobarde o mezquino o lascivo o de malas costumbres. Lo mismo, en fin, fueron diciendo los sabios del consejo de todas las demás virtudes que les vinieron a la memoria, con lo que Saladín no sacó nada en claro, y como vio que nadie en su reino era capaz de contestar a su pregunta, decidió salir de viaje para buscar la respuesta en tierras extranjeras, pensando que era mejor ir de incógnito. Se vistió de juglar y se hizo acompañar por 2 juglares auténticos, muy en secreto. Atravesó el mar y viajó hasta la corte de Papa. Allí donde se reúnen todos los cristianos, pero por más que preguntó cuál era la mejor virtud que podía tener un hombre, nadie le dio respuesta a su pregunta. Desde allí, Saladín se desplazó a la corte del rey de Francia, de todos los demás reyes, pero tampoco en aquellos lugares encontró la respuesta que buscaba. ¡Hala! Uno, 2, 3, 4, 5. ¡Ostras!
El caso es que en aquellos viajes el sultán se entretuvo tanto tiempo que acabó por arrepentirse de lo que había empezado. Ya no le apetecía deshonrar a aquella dama a la que había deseado con tanta pasión, pero como era tan buena persona, pensaba que tenía que acabar lo empezado, pues para un hombre noble dejar a medias las cosas es toda una deshonra, salvo si lo que se abandona es un pecado o una fechoría. Sucedió pues que cierto día, yendo de viaje, Saladín a sus juglares se encontraron a un escudero que volvía a cazar por el monte, donde había matado un ciervo. El escudero estaba recién casado y tenía un padre muy anciano que había sido el mejor caballero de aquellas tierras. Y como el pobre hombre era tan viejo, había perdido la vista, así que no podía salir de casa, pero la vejez no había perjudicado su buen juicio. Se seguía ágil y fresco como en los tiempos de su voluntad. El escudero, que volvía de su montería con gesto sonriente, les preguntó a aquellos tres desconocidos quiénes eran, de dónde venían. A lo que ellos respondieron: somos juglares. Al oír aquello, el escudero se alegró mucho y explicó que él volvía de cazar y que estaba muy contento y que le apetecía mucho de ellos, que eran juglares, fuesen a su casa para celebrar lo bien que se le había dado la caza. No podrá ser, dijo Saladín, porque tenemos prisa. Salimos de vuestra tierra hace mucho tiempo buscando la respuesta a una pregunta, pero no la hemos encontrado por ninguna parte, así que deseamos volver a casa cuanto antes. El escudero no se conformó con aquella negativa y siguió indagando hasta que Saladín tuvo que decirle cuál era la pregunta para la que estaba buscando respuesta. Lo que quiero saber, dijo el sultán, es cuál es la mayor virtud que puede tener un hombre. Se lo podéis preguntar a mi padre, contestó el escudero, y os aseguro que si él no sabe responderos adecuadamente, es que no hay nadie en el mundo que pueda hacerlo. Entonces el escudero le contó a Saladín que su padre había sido el mejor caballero de aquellas tierras y que estaba ciego y que no podía salir de casa, pero que se mantenía tan lúcido como en los años de su juventud. Cuando el sultán oyó aquello, decidió visitar al padre del escudero en compañía de sus dos juglares. Al llegar a casa, el escudero le contó a su padre que venían muy contento porque la caza se le había dado muy bien y que aún estaba más alegre porque traía consigo a 3 juglares. Estos hombres, le dijo al anciano, andan buscando la contestación a una pregunta, así que os ruego que
se la respondáis, pues no encuentran a nadie que les conteste adecuadamente. Y les he dicho que si vos no acertáis con la respuesta, nadie en el mundo lo hará. Y lo que quieren saber es cuál es la mayor virtud que puede tener un hombre. Al oír aquello, el anciano comprendió que quien buscaba la respuesta a aquella pregunta no podía ser un simple juglar, y le contestó a su hijo: en cuanto hayamos comido, les responderé a lo que quieren saber. El escudero le dijo esto a Saladín, a quien tomaba por juglar, y el sultán se puso muy contento, aunque pensó que se le haría muy largo esperar la respuesta hasta después de la comida. Una vez levantados los mateles, y cuando los juglares ya habían dado muestras de su oficio, el anciano caballero dijo: mi hijo me ha contado que andáis buscando la respuesta a una pregunta a la que nadie os responde continuo. Decidme qué pregunta es y yo os diré lo que me parece. Entonces Saladín dijo: lo que queremos saber es cuál es la mayor virtud que puede tener un hombre, y que es madre y cabeza de todas las bondades. Cuando el anciano caballero oyó aquello, entendió muy bien la pregunta, y además reconoció por la voz al hombre que se la hacía, pues daba a casualidad de que había vivido mucho tiempo en casa de Saladín, quien le había hecho muchas mercedes. Amigo, le dijo, la primera cosa que os respondo es que estoy seguro de que hasta el día de hoy nunca tales juglares entraron en mi casa. Y sabed que, para ser justo, os debo agradecer todo el bien que me hicisteis en otro tiempo, pero de esto no os diré nada hasta que hable con vos a solas, para que nadie sepa lo que preferís ocultar. En cuanto a vuestra pregunta, os digo que la mayor virtud que puede tener un hombre, que es madre y cabeza de todas las bondades, es la vergüenza, pues por vergüenza acepta uno la muerte si es preciso, y por vergüenza deja uno de hacer todas las cosas que no le parecen bien, por mucho que las desee. Y así en la vergüenza tienen principio y fin todas las bondades. Y la vergüenza nos salva de cometer todo tipo de fechorías. Cuando Saladín oyó aquello, comprendió con claridad que el anciano tenía razón, y que por fin había encontrado la respuesta que buscaba, así que se sintió muy alegre. Luego se despidió el caballero de su hijo, que tan hospitalarios que se habían mostrado, pero antes de que se marchara, el anciano se le acercó para decirle: sé que sois Saladín y os estoy muy agradecido por el sinfín de mercedes que me hicisteis en otro tiempo. ¡Hala! El caso es que, tras salir de la casa del caballero, Saladín tomó el camino de su tierra, pues
Ansiaba agresar lo antes posible. Cuando por fin llegó, las gentes de su reino se mostraron muy alegres y celebraron mucho su vuelta. Tras la jubilosa bienvenida, Saladín se dirigió a la casa de la buena dueña que le había hecho la pregunta, quien le brindó todo tipo de atenciones después de comer. Saladín entró en su aposento y mandó llamar a la buena dueña. Ella acudió y el sultán le dijo: tras mucho buscarla, por fin he encontrado la respuesta a la pregunta que me hicisteis. Así que como yo he cumplido lo que prometí, pues también tendréis que cumplir vuestra palabra. Decidme cuál es la respuesta, replicó la dama, y si pensáis que es correcta, yo cumpliré con mucho gusto lo que prometí. Saladín dijo que así lo harían, y enseguida añadió: la respuesta a vuestra pregunta es la siguiente. La mayor virtud que puede tener un hombre, que es madre y cabeza de todas las bondades, es la vergüenza. Cuando la buena dueña oyó aquello, se puso muy contenta y dijo: Señor, no hay duda de que decís la verdad y que habéis cumplido lo prometisteis. Así que os ruego que me digáis, ateniéndoos a la verdad como es propio de un rey, si pensáis que hay en el mundo un hombre mejor que vos. A lo que Saladín respondió: me avergüenza decirlo, pero como debo atenerme a la verdad, os digo que no creo que haya nadie mejor que yo. Cuando la buena dueña oyó aquello, se echó a las plantas de su señor y llorando sin consuelo le dijo: Señor, vos acabáis de decir dos verdades muy grandes. Primero, que sois el mejor hombre del mundo, y segundo, que la vergüenza es la mayor virtud que se puede tener, y como habéis aprendido esa verdad y sois el mejor hombre del mundo, os suplico que queráis para vos la mejor cosa del mundo, que es la vergüenza, y que os dé vergüenza a lo que me pedisteis. Cuando Saladín oyó las buenas razones de la dama y advirtió que aquella mujer, echando mano de su bondad e inteligencia, había logrado salvarle de una gran equivocación, dio muchas gracias a Dios, y así como antes deseaba a la dueña con amor lascivo, en adelante la quiso con amor leal y verdadero, y es como deben amar los buenos señores a sus vasallos. Y para corresponder a la bondad de la dama, mandó que fuesen a buscar a su marido y les hizo a los dos tantos honores y mercedes que los convirtió a ellos y a todos sus descendientes en una de las familias más ricas del reino. Y pues vos, señor conde, concluyó Petronio, me preguntáis cuál es la mejor virtud que puede tener una persona. Os respondo que la vergüenza, pues la vergüenza empuja al hombre a ser valiente y generoso y educado y de buenas costumbres y hacerle el bien en todo momento, y nos disuade de cometer las faltas y pecados a los que a veces nos inclina el deseo. Así que no hay duda de que tener vergüenza es la mejor cosa del mundo, pues quien no siente vergüenza acaba yendo por mal camino y
recibe de Dios. De todo lo sabe el castigo que merece. Y con esto, señor conde Luganor, ya os he respondido a 30 preguntas y es tanto el tiempo que habéis pasado oyéndome en la buen seguro que entre los vuestros habrá muchos que se han enfadado. A los que más enojados estarán son aquellos a los que les disgustan las historias que enseñan cosas provechosas, pues son como las bestias que van cargadas de oro. Sienten el peso que llevan a cuestas, pero no aprovechan lo que vale. Así que os digo que tanto por el enojo de los demás como por mi propio cansancio, ya no quiero responderos a más preguntas. Al conde le pareció que el ejemplo que le había contado Patronio era muy bueno y prometió que no seguiría haciendo preguntas para no cansar más a su consejero. Y como a don Juan le pareció que este ejemplo era muy bueno, mandó que lo copiaran en este libro y compuso estos versos que dicen: por vergüenza dejamos la maldad y por vergüenza obramos con bondad. ¡Hola! Ya está. Y si os gusta, suscribir mi canal. Y este capítulo es el último capítulo que el libro. Ya está. Ya se ha acabado todo el libro. Entonces, el próximo día voy a leer otro libro. Es que no sé qué es. Lo voy a planear. Vale, ya está. Y si os gusta, suscribir mi canal y os veo en mi próximo vídeo, en mi próximo libro. Adiós.